Hace 6 años, mi vida parecía un sueño hecho realidad. Una carrera en ascenso, un impresionante apartamento en Manhattan y un prometido millonario que le juró amor eterno. Pensé que lo tenía todo, hasta la noche en que mi hermana pequeña apareció en nuestra fiesta de compromiso y se inclinó hacia él de una manera que ahora me da vergüenza. En ese momento lo ignoré. Es simplemente Melissa siendo Melissa, pensé. Qué equivocado estaba. 3 meses antes de la boda todo cambió. Ethan se volvió distante, frío, lleno de secretos. Hasta que una tarde lluviosa entré sin avisar a su oficina y los sorprendí, mi hermana, mi prometido, abrazándose como si yo nunca hubiera existido. Dejé todo atrás. Me mudé de ciudad, rehice mi vida desde cero e hice una promesa: si un día se volvían a cruzar en mi camino, no habría lágrimas. Habría arrepentimiento. Y ese día llegó al velorio de nuestra madre. Entró con su vestido negro de marca, pegada al hombre que me robó, y me miró con esa sonrisa de superioridad. Pobrecita, todavía sola a los 38 años. Pero ella no lo sabía. No estaba solo. Y cuando vio quién estaba a mi lado, la sorpresa en su rostro fue la mejor venganza que pude haber imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque entenderás por qué a veces la justicia llega vestida con trajes caros, con tu apellido. Mi nombre es Laura Brennan. Tengo 38 años, soy asesor financiero senior en Chicago y hasta hace poco pensaba que había enterrado para siempre las cicatrices de mi pasado. 6 años antes, después de una traición devastadora, recogí los pedazos de mi dignidad y rehice mi vida desde cero. Me casé con un hombre que vio más allá de mis heridas y construí una carrera de la que estoy orgulloso. Pero al regresar a Boston para el funeral de mi madre, me di cuenta de que algunas heridas no sanan tan fácilmente. La iglesia estaba casi llena cuando llegamos Daniel y yo. El día gris y húmedo combinado con el dolor de la despedida. Sostuve el brazo de mi marido cuando entramos, alto, sereno, impecable con su traje negro hecho a medida. Cada saludo que intercambiaba con personas que conocía era un recordatorio de que no estaba solo. Pero eso no fue solo un adiós a mi madre. Fue el reencuentro con Melissa después de 6 años de silencio. Los susurros comenzaron incluso antes de que la viera. El aire en la iglesia cambió como si hubiera pasado una corriente de viento helado. Entonces ella apareció. Melissa no participó en un velorio, desfiló. El abrigo de diseñador resaltaba su silueta, los tacones resonaban en el suelo de piedra como un anuncio. Pero no fue la mirada lo que llamó la atención. Fue quien la acompañó, Ethan Caldwell, mi exprometido, con esa sonrisa engreída y su mano posesiva en su cintura. Y en su dedo, brillando como un cuchillo en su pecho, el anillo. Mi anillo. El mismo diamante de 5 quilates con el que me había propuesto matrimonio, cuando todavía creía en los finales felices. Permanecí inmóvil, con el rostro convertido en una máscara. Pero en su interior despertó algo antiguo y amargo. Se sentaron en primera fila, justo delante de mí. Melissa cruzó los ojos con los míos y dijo con una sonrisa dulce y venenosa: pobrecita. 38 años y todavía sola. Daniel, ajeno a la tormenta que se avecinaba, habló en voz baja con el director del velatorio. Pero escuché cada palabra. Ethan también lo hizo y su mirada vaciló entre la tensión y un reconocimiento que me aseguró: sabía que algo andaba mal. Sonrisa. No fue una sonrisa forzada, fue el tipo de sonrisa que surge cuando sabes algo que otra persona no sabe. Melissa dijo con una dulzura que ocultaba cuchillas: ¿ya conociste a mi marido? Ella parpadeó. ¿Tú qué? Llamé a Daniel con un gesto. Se acercó imponente, tranquilo. Sí, amor. Esta es mi hermana. Mi mano se posó ligeramente sobre su brazo mientras él se acercaba a Melissa. Ella dudó un segundo más de lo habitual, antes de aceptarlo. Luego fue el turno de Ethan. Cuando vio el rostro de Daniel, se quedó helado. La sangre parece haber abandonado sus rostros. Los labios se movieron, pero no salieron palabras. Daniel ladeó la cabeza, casi en broma. Ethan Caldwell. Yo diría que ha pasado un tiempo, pero eso implicaría que te he extrañado. Ethan tragó. Foster. Daniel Foster. No sabía qué. Por supuesto que no lo sabía, interrumpió Daniel con frialdad. Hace 5 años, estábamos en lados opuestos de una negociación de $1.000 millones.
Yo gané. Tú perdiste. Cerraste la empresa, ¿no? Una pena, pero la vida tiene formas curiosas de ponernos en nuestro lugar. El aire entre ellos se volvió espeso y cargado. Sentí una satisfacción silenciosa brotar dentro de mí. Melissa retrocedió, dividida entre defender a su marido o retirarse. Miró a Daniel como si lo viera por primera vez y luego a mí confundida. Esta no era la hermana que conocía, la mujer a la que una vez humilló, traicionó y menospreció. Ahora tenía algo que ella nunca entendería: respeto, paz y un hombre que estaba a mi lado no por interés, sino por amor. Daniel se volvió hacia mí. ¿Nos sentamos, cariño? Por supuesto, respondí, mi sonrisa se ensanchó mientras nos alejábamos. No miré atrás. No lo necesitaba. En ese momento las tornas habían cambiado. Y eso fue solo el comienzo. Laura siempre ha sido una mujer decidida y elegante. A los 32 años ya era directora de marketing de una prestigiosa empresa en Boston, con una oficina en el piso más alto y vista al río Charles. Su profesionalismo fue admirado, su liderazgo fue incuestionable. Y a primera vista, su vida personal parecía tan perfecta como su carrera. Se había comprometido con Ethan Caldwell, un brillante empresario tecnológico que había ganado su primer millón antes de cumplir los 30. Juntos formaban una pareja envidiable, poderosa, carismática, siempre en los eventos más exclusivos. La propuesta de matrimonio, realizada durante una cena íntima en un yate en el puerto de Boston, fue impresionante, un anillo de diamantes de 5 quilates que emocionó incluso a los padres de Laura. Incluso Melissa, su hermana menor, parecía realmente feliz de escuchar la noticia. Sin pensarlo dos veces, Laura la eligió como madrina. A pesar de las tensiones de la infancia, vio este matrimonio como una oportunidad para reconstruir los vínculos, para borrar años de sutil rivalidad. Porque, desde pequeña, Melissa siempre ha estado a la sombra de Laura. Mientras uno era disciplinado, centrado en los estudios, el otro era impulsivo, emocional, competitivo. Judith, su madre, intentó equilibrar la dinámica, pero la fricción siempre estuvo ahí. Melissa creció creyendo que para llamar la atención, necesitaba quitarle algo a Laura. Y sin saberlo, estaba a punto de hacer precisamente eso. No te dejes interrumpir hoy. Qué extraño, pensó Laura, mientras sus dedos apretaban la bolsa de papel con tanta fuerza que aplastaron el pan. Ethan nunca antes había sido tan estricto con los horarios, especialmente con ella. Pero ahí estaba, la puerta de la oficina cerrada, las luces encendidas detrás de las persianas entreabiertas y el sonido ahogado de una risa femenina proveniente del interior. No fue la risa fuerte y casual de un compañero de trabajo. Era algo bajo, íntimo, conocido. No necesitaba empujar la puerta para saberlo. El olor era suficiente, el mismo perfume dulce y denso que había encontrado en su abrigo. Y entonces, a través del espacio entre la puerta y el marco, vio Melissa sentada en el borde del escritorio de Ethan, con las piernas elegantemente cruzadas y un vaso de whisky en una mano que no era la suya. Sus dedos se posaron en su rodilla, no por accidente, sino con una familiaridad que dolía más que la traición. Era la pose de alguien que había hecho esto antes. ¿Quién pertenecía allí? Laura no gritó. No lloró. No arrojó la bolsa contra la pared. En lugar de eso, dio un paso atrás, luego otro, como si el suelo bajo sus pies estuviera socavado. Cada movimiento fue calculado, cada respiración medida. Porque ahora lo entendía, no se trataba de Ethan. No se trataba de Melissa. Se trataba de ella. De cómo, una vez más, ella fue la última en enterarse. Sobre cómo, una vez más, su confianza había sido su mayor debilidad. Regresó a su coche con las manos vacías y dejó el sándwich intacto en el mostrador de recepción. Cuando puso en marcha el motor, cayó una lágrima, no de tristeza, sino de ira tan fría que ardía. Melissa siempre quiso lo que era suyo. Esta vez, sin embargo, no sería tan fácil devolverlo. Cuando Ethan llegó a casa esa noche, encontró la casa en silencio, con las luces apagadas excepto una lámpara en la sala de estar. Y sobre la mesa de la cocina, alineados con precisión quirúrgica, el pendiente de Melissa, el anillo de compromiso de Laura y una carta. No una página rota de dolor, sino 3 palabras escritas con letra firme, sin tachaduras. Creo que es suficiente. Pocas piezas de joyería que no cargaran recuerdos envenenados.
El anillo de compromiso que había dejado atrás, no por olvido, sino por elección. No merecía ocupar espacio en su nueva vida, así como Ethan no merecía ocupar espacio en sus pensamientos. Las primeras semanas en Chicago fueron un ejercicio de supervivencia. Los días transcurrían entre reuniones corporativas y noches vacías, donde el silencio del apartamento resonaba con más fuerza que cualquier música. Pero había algo casi liberador en esos momentos. Nadie la miró con lástima. Nadie susurró su nombre en los pasillos de la oficina. Ya no era la novia traicionada, solo Laura Carter, la nueva directora de marketing, con un currículum impecable y una sonrisa que no temblaba. Fue al tercer mes cuando se dio cuenta, ya no contaba los días desde la traición. No me desperté con el sabor amargo del recuerdo en la boca. El dolor seguía ahí, pero ya no la definía. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por la orilla del lago Michigan, con el viento helado azotando sus mejillas, se detuvo y respiró hondo. No era felicidad, todavía no. Era algo más profundo, la certeza de que por primera vez en años, respiraba sin sentir que me hundía. Sus colegas en Chicago notaron el cambio antes que ella. «Tienes una energía diferente», comentó Marina, tu asistente, mientras organizaban los expedientes para una campaña. Laura sonrió, no por cortesía, sino porque era verdad. Ella no se curó. Pero estaba completo. Y eso por ahora fue suficiente. Entonces un día, mientras revisaba informes en su oficina, llegó un correo electrónico. El remitente, Grace Carter. El tema, para que lo sepas. Laura dudó antes de abrirla. Su madre nunca usó ese tono, ni formal, ni urgente, solo cauteloso. Dentro unas líneas. Melissa y Ethan se casaron ayer. Una pequeña ceremonia, solo familia. Tu padre no estaba allí. Yo tampoco. Pero pensé que deberías saberlo. No por ellos. Por ti. Mereces elegir cómo lidiar con esto. O si lo enfrentas. Te amo. Ella cerró el mensaje. No lloró. No dijo malas palabras. Simplemente miró por la ventana, donde el cielo de Chicago se extendía gris e infinito, y no sintió nada. No fue indiferencia. Era paz. Ese capítulo se había cerrado sin su nombre en la invitación, sin su firma en los documentos, sin siquiera un adiós. Y por primera vez no me dolió. Esa noche Laura abrió una botella de vino que había estado guardando durante semanas, un regalo de bienvenida del equipo. Se sirvió un vaso, se sentó en el sofá que todavía olía a nuevo y llamó a la única persona que nunca la había decepcionado. ¿Madre? Su voz era firme, sin temblar. Gracias por decírmelo. Y gracias por no ir. Al otro lado de la línea, un suspiro de alivio. Luego la voz de Grace, suave como siempre, pero con un orgullo que no necesitaba palabras. No hace falta que me lo agradezcas, mi amor. Ya has hecho lo que ellos nunca tuvieron el coraje de hacer, elegirte a ti mismo. El relicario de su madre era todo lo que quedaba. El resto quedó atrás, como las piezas de la vida que imaginaba que tenía, el impecable departamento en Back Bay, las noches de vino caro y risas que ahora sonaban huecas, los planes trazados por cuatro manos que se desmoronaron tan fácilmente como Melissa había desabrochado el vestido de Ethan. Su nuevo hogar era modesto pero impecable, un refugio escondido entre árboles dorados del otoño, a pocas cuadras del edificio de vidrio donde la agencia de marketing mediana le había ofrecido una oportunidad. No era la habitación con vistas al río Charles que había tenido en Boston, ni un puesto que le habían dado por lástima. Conocían su trabajo. Respetaron su trayectoria. Era un nuevo comienzo y Laura estaba aprendiendo que los nuevos comienzos no necesitan aplausos, solo coraje para dar el primer paso. Pero las noches eran otra historia. Durante los primeros meses, el silencio del apartamento la aplastó como una mano invisible. Lloró sobre la almohada con los dientes apretados para amortiguar el sonido, mientras la traición le quemaba las costillas como una fractura apenas curada. Boston estaba detrás de ella, pero los recuerdos la perseguían como largas sombras en el crepúsculo, el olor del perfume de Melissa en la camisa de Ethan, su risa al teléfono cuando pensaba que ella estaba dormida, la forma en que el mundo entero parecía reír con ellos cuando la verdad salió a la luz. Extrañé la forma en que mi madre deslizaba la ropa doblada sobre la mesa de café sin decir una palabra, un gesto que decía, estoy aquí sin necesidad de discursos.
Su padre había intentado llamarla un par de veces, pero ahora había algo vacío en su voz, como si él también hubiera sido traicionado, no por un amante, sino por la ilusión de que conocía a la hija que había criado. Fue una fresca mañana de octubre, entre diapositivas de PowerPoint y tazas de café tibio, que lo vio por primera vez. Daniel Hayes no ocupó el escenario como lo hizo Ethan, con gestos teatrales y diapositivas llenas de palabras de moda que sonaban más a promesas que a estrategias. Habló en voz baja, cada palabra pesada como una piedra pulida por el tiempo. No hubo actuación, solo sustancia. Y por primera vez en meses, Laura sintió que su cuerpo se relajaba, como si sus músculos finalmente recordaran lo que era no estar alerta. Cuando mencionó que la lealtad de una marca, como la de una persona, no se construye con tácticas rápidas, sino con acciones repetidas y consistentemente honestas, ella anotó la frase en su cuaderno con más presión de la necesaria. Después de la charla, esperó en el pasillo, no por atracción Dios, no, sino por una mayor curiosidad, cómo alguien lograba esa quietud. Como si la vida no lo hubiera dejado aturdido. Su visión del compromiso a largo plazo fue refrescante, dijo, extendiendo la mano. Él la abrazó con fuerza, sus ojos marrones fijos en los de ella por un segundo más de lo normal. Gracias. La mayoría de la gente solo quiere atajos. Una sonrisa discreta. Ya nadie habla de paciencia. Bajó la voz casi sin querer. Esa es una palabra que estoy intentando volver a aprender. Él estudió su rostro y luego. A veces la paciencia es el tipo de coraje más difícil. Una pausa. Especialmente cuando ya has resultado herido. Fue ese momento. En el momento en que Laura supo, él entendió algo sobre ella que ni siquiera había confesado. Intercambiaron tarjetas de visita como dos profesionales cualesquiera y ella no esperaba nada más que eso. Pero una semana después, llegó un correo electrónico a su bandeja de entrada, sin asuntos pomposos ni emojis forzados, café. Para continuar la conversación sobre lealtad, a la marca o no. Casi no respondió. Casi. Pero había algo en esos pocos personajes que la hacían sonreír sin darse cuenta. No era un encanto barato ni un juego de seducción. Fue sincero. Como la luz del sol filtrándose a través de una fina cortina, presente, pero no cegadora. Se encontraron en un café junto al río, donde el olor de los frijoles tostados se mezclaba con el viento húmedo del Chicago otoñal. Daniel ya estaba allí, con un vaso de café solo y un chorrito de leche de avena sobre la mesa. Lo adiviné, dijo, señalando la taza. Pareces del tipo que no le gustan las cosas muy dulces. Hablaron durante 2 horas. Sobre el trabajo, los libros, las ciudades en las que habían vivido, nada profundamente personal, pero con una ligereza que la hizo olvidar, por breves instantes, el peso que llevaba. En los meses siguientes los encuentros se repitieron, un almuerzo cerca de la oficina, una exposición sobre la publicidad de los años 50. Siempre amigable. Siempre seguro. Hasta que una noche, entre bocados y bocados de un risotto que se iba calentando a medida que la conversación se enfriaba, se escuchó a sí misma hablando de Ethan. No todo, pero sí lo suficiente. Daniel dejó los cubiertos. No había piedad en sus ojos, solo comprensión. Mi ex esposa tuvo un romance con mi pareja. Se necesitaron él y la mitad de la empresa. Una pausa, mientras su dedo recorre el borde de la copa de vino. Entonces creo que lo entiendo. Laura se quedó helada. No por la similitud de las historias, sino por la forma en que las contaba, sin amarguras, sin el dramatismo que ella misma aún ensayaba durante sus noches de insomnio. Como si hablara de una tormenta que pasó dejando atrás solo el recuerdo de la lluvia. A partir de entonces las cosas cambiaron sin alardes. Sin declaraciones grandilocuentes, sin prisas. Daniel nunca la cortejó como si fuera un proyecto a conquistar. Se dio cuenta de cosas, la forma en que ella rechazaba las rosas rojas, su preferencia por caminar en lugar de tomar un Uber, su costumbre de verificar la fecha de vencimiento de todo en el supermercado, porque nada es peor que la leche agria a las 7 de la mañana, bromeó una vez, y ella incluso se rió. Cuando el pánico la invadió, y todavía así lo hacía, él no preguntó. No requirió explicaciones. Había espacio, pero estaba cerca, como un faro que no pita, solo ilumina. Cuando ella mencionó que estaba pensando en volver a terapia, él se ofreció a contactar a su terapeuta, si quieres, no porque pensara que estaba destrozada, sino porque sabía lo largo que era el camino para recuperarse.
No hablaron del futuro. Aún no. Pero había un ritmo creciendo entre ellos como la marea, lento, inevitable, reconfortante. Hasta que una noche, mientras Daniel leía en el sofá y ella tomaba té junto a la ventana, Laura se encontró mirándolo, no al hombre que era, sino a lo que él permitía: seguridad. Respeto. Una quietud que no era ausencia, sino presencia. Algo real. Nunca había imaginado que volvería a sentirse segura al lado de un hombre. No después de Boston, no después de descubrir que las dos personas en las que más confiaba se habían reído de ella a sus espaldas. Pero Chicago le estaba enseñando que las cicatrices no son fracasos, sino mapas de lo que hemos sobrevivido. Y Daniel, con su terca paciencia, estaba ayudando a rediseñar la suya. No era como Ethan, no había gestos extravagantes, ni promesas que sonaran a monedas falsas. En cambio había pequeñas certezas: el té caliente esperándola después de un día agotador, la nota doblada entre las páginas de un libro que había dejado en la mesa de café, la mano que se acercó a la suya cuando las sombras del pasado amenazaron con tragarla. Su relación floreció sin fuegos artificiales, pero con tranquila convicción, como raíces que crecen en la oscuridad, demasiado firmes para ser arrancadas. Con el tiempo compartieron las heridas más profundas. Daniel también había sido traicionado. Su ex esposa le había quitado no solo su corazón, sino la mitad del negocio que había construido con sus propias manos. Podría haberse endurecido. Podría haberse convertido en un hombre que desconfiaba de cada sonrisa, de cada caricia. En cambio, había elegido ser más amable. Más atento. Como si el dolor, en lugar de quebrantarle, le hubiera enseñado a reconocer la fragilidad de los demás. Laura se sintió ablandada. Las palabras salieron sin el sabor amargo de la vergüenza, sin el peso de «debí haberlo visto». Poco a poco, la ira que la había consumido como fuego se convirtió en cenizas, y de las cenizas empezó a nacer algo nuevo. Fue una tarde de primavera, casi un año después de conocerse, que Daniel la llevó a un jardín botánico en las afueras de la ciudad. Los cerezos estaban en flor y los pétalos rosados caían como nieve lenta sobre los senderos de piedra. Caminaron en silencio con los hombros casi tocándose, hasta que llegaron a un rincón sombreado por glicinas de color púrpura. Allí Daniel se detuvo. No se arrodilló. No había público, ni música, ni guión que Ethan hubiera seguido para hacer que el momento fuera perfecto. Él simplemente tomó sus manos, manos que ella ya conocía, que habían sostenido las suyas durante noches de insomnio, a través de risas tontas, a través de silencios que no dolían, y dijo: «Amarte me recordó que la vida aún guarda belleza después de la tormenta. No necesito una historia perfecta, Laura. Solo uno que sea real. Como usted». Abrió una pequeña caja de terciopelo. En el interior, un delicado anillo, una esmeralda flanqueada por dos modestos diamantes. Nada extravagante. Nada que grite «mírame». Solo un susurro de intención: «te elijo». Siempre. Los ojos de Laura ardieron. No sabía si eran lágrimas de miedo o de gratitud, tal vez ambas cosas. Por un segundo dudó. Los fantasmas de Boston susurraban en sus oídos, pero cuando miró a Daniel, realmente miró, no vio a ningún hombre que la hubiera salvado. Vio a alguien que, día tras día, había decidido quedarse. Sin condiciones. Sin fecha de vencimiento. Su voz tembló mientras susurraba. Sí. La boda fue pequeña. Íntimo. Un remanso de paz en medio del caos que la vida ya les había impuesto. La histórica capilla en el centro de Chicago, cuidadosamente restaurada, abrazó sus votos con una solemnidad que solo las paredes centenarias podían ofrecer. No hubo discursos pomposos ni bailes coreografiados para las redes sociales. Sin arreglos florales extravagantes ni fanfarrias. Solo velas parpadeantes, música suave como un suspiro y los pocos que realmente importaban, amigos que no necesitaban explicaciones, la hermana de Daniel, cuyos ojos brillaban con genuina felicidad. Del lado de Laura, los bancos quedaron vacíos. No se envió ninguna invitación. No se realizaron llamadas. Ni siquiera para Melissa. No por venganza, sino por supervivencia. Su familia se había convertido en una cicatriz, ya no estaba escondida, pero tampoco pinchada. Había aprendido por las malas que algunas distancias no son cobardía, sino preservación. ¿Y Daniel? Él entendió sin que ella tuviera que justificarlo.
Él nunca la presionó para que forzara reconciliaciones, nunca le sugirió que se acercara. Simplemente había estado allí, sosteniendo el suyo durante la ceremonia, durante la cena íntima que siguió, durante la noche en que regresaron a su pequeño apartamento en Lincoln Park, donde por primera vez en años, Laura durmió sin que los fantasmas de Boston la despertaran con gritos de traición. Lo que ella no sabía, lo que Daniel guardaba para sí, como un secreto que el tiempo revelaría, era la cruel y dulce ironía que entrelazaba sus historias. Años antes, en los febriles círculos de las nuevas empresas y las grandes inversiones, la empresa de Daniel se había enfrentado a la de Ethan en una batalla decisiva. Dos proyectos en disputa. Un ganador. Un perdedor. Daniel había apostado por el caballo correcto, Ethan no. El resultado fue una crisis. La reputación de Ethan quedó empañada y sus finanzas destrozadas. Cuando Laura mencionó su nombre por primera vez, mucho antes de que confesara el compromiso o el dolor que siguió, Daniel lo reconoció al instante. El mismo hombre de negocios arrogante de los pasillos de Boston, cuya sonrisa confiada se había convertido ahora en el recuerdo de un hombre que había roto algo precioso en Laura. Algo que todavía no podía nombrar. Nunca planeó venganza. Ni siquiera le contó la historia completa. Pero llevaba ese conocimiento como una verdad silenciosa, no por orgullo, sino por una claridad que solo el tiempo podía dar. Había vencido a Ethan una vez en los negocios. Ahora tenía lo que nunca tendría realmente, la confianza de Laura, el derecho a ser su puerto. Los años que siguieron no fueron un cuento de hadas. Laura todavía tenía días en los que los recuerdos la asediaban sin previo aviso. A veces, durante la cena, ella se quedaba en silencio, perdida en pensamientos que Daniel no intentaba adivinar. Otras veces se despertaba con los puños apretados y el corazón acelerado, como si el pasado la hubiera agarrado por el cuello en mitad de la noche. Pero él nunca intentó arreglarla. Nunca ofreció soluciones vacías. Simplemente permaneció allí, a su lado, una presencia constante como el aire que respiraban. Y poco a poco, entre desayunos compartidos y silencios que hablaban más que palabras, Laura redefinió el amor. No como un final feliz con letras de oro, sino como una alianza forjada en la verdad, en la resiliencia, en el cuidado que no se rinde. No sabía que el destino, irónico y paciente, ya había tejido un círculo completo. Una revelación que llegaría en el momento adecuado. Han pasado 5 años desde que Laura dejó Boston atrás, pero algunas marcas, por enterradas que estén, nunca desaparecen por completo. Ella había crecido en esa distancia, más sabia, más estable, con Daniel a su lado y una carrera que finalmente tenía sentido. Sus días eran plenos, sus noches pacíficas y su corazón, por primera vez en mucho tiempo, se sentía seguro. Hasta que una fría mañana de sábado, sonó el teléfono. El nombre en la pantalla la dejó helada, mamá. La voz al otro lado de la línea era más débil, más frágil. No era solo el cansancio de la edad, era algo más profundo, más urgente. Laura, un suspiro tembloroso. Pensé que deberías escucharlo de mí. Un descanso. Pesado. Calculado. Melissa y Ethan se casaron hace 2 años. Pero las cosas no van bien. Perdió mucho dinero, la casa que compraron los asfixia. La vida que muestra en las redes es solo una fachada, hija mía. Laura no respondió de inmediato. No por el dolor, sino porque no sentí nada. Sin ira. Sin amargura. Solo una extraña serenidad, como si la noticia perteneciera a personajes de una historia que ya no le concernía. Gracias por decírmelo, dijo finalmente con voz firme. Su madre vaciló. Entonces las palabras que vendrían a continuación atravesaron el aire como una espada. Laura, tengo cáncer. Etapa 4. El mundo giró. ¿Cuánto tiempo sabes? 3 meses. La confesión salió en un susurro. No quería preocuparte. Pero ahora se está moviendo rápido. Las paredes de su apartamento de Chicago, las impecables reuniones, los almuerzos dominicales, todo se desvaneció, como si de repente estuviera mirando a través de un cristal empañado. Lo haré, dijo sin dudarlo. Daniel y yo estaremos allí lo más pronto posible. Apagado. Permaneció inmóvil en la cocina, su corazón latía tan fuerte que parecía querer romperle las costillas. Daniel entró sin hacer ruido, pero el aire ya era diferente, cargado, eléctrico.
Se giró lentamente con los ojos húmedos pero secos. No hubo lágrimas. Aún no. Es mi madre, susurró. Se está muriendo. No hizo preguntas. No pidió detalles. Él simplemente la envolvió y en ese abrazo no había promesas vacías, solo la certeza de que, fuera lo que fuera, no tendría que afrontarlo sola. En ese momento, Laura hizo un juramento silencioso. Regresaría a casa, no como la mujer destrozada que se había ido, sino como la mujer que se había reconstruido, pieza a pieza, con sus propias manos. Y cuando el avión comenzó a descender sobre Boston y el horizonte reveló la ciudad que alguna vez había sido su mundo, no sintió miedo. Por primera vez sintió que estaba lista. Para lo que venga. ¿Para quién vino? El golpe final que derribó a Ethan del pedestal que él mismo construyó. Y ahora allí, bajo el peso de esas 4 paredes cubiertas de dolor y recuerdos, Melissa vio como todo se desmoronaba en cámara lenta. El nombre Whitmore Capital flotaba en el aire como una espada afilada. Melissa dio un paso atrás, sus dedos agarraron el borde de la ventana detrás de ella y sus uñas de color rojo oscuro se clavaron en la madera. No fue posible. No ese Daniel Whitmore. El hombre que 6 años antes había desmantelado el imperio de Ethan pieza por pieza, exponiendo cada defecto, cada mentira contable, cada promesa vacía que apuntala los castillos de arena de hombres como él. El mismo Daniel Whitmore que en una conferencia de prensa transmitida en vivo, miró directamente a las cámaras y dijo, con una calma que heló la columna vertebral de todos en el negocio, el fraude no es estrategia. Es simplemente lo que sucede cuando la ambición supera la competencia. Y ahora estaba casado con Laura. Melissa sintió el sabor amargo de la bilis en la garganta. Todo, el vestido impecable, la sonrisa ensayada, la actuación fraternal victoriosa, se vino abajo en segundos. Porque de repente ya no era la mujer que había ganado. Era la mujer que había perdido sin siquiera saber que estaba jugando. Laura observó cómo se desarrollaba el momento con una calma que no sentía. Vio los ojos de Melissa parpadear rápidamente como si estuviera recalculando, reescribiendo la historia en tiempo real. Vio temblar la máscara de superioridad. Y por primera vez en años, no sintió odio. Se sintió casi arrepentido. Porque Melissa aún no había comprendido la lección más cruel de todas, ninguna victoria construida sobre la ruina de otras dura para siempre. «Lo sabías», susurró Melissa con la voz ronca, como si las palabras costaran sangre. «Todo este tiempo supiste quién era». Laura se cruzó de brazos y la tela de su blusa se deslizó suavemente bajo sus dedos. No había ningún triunfalismo en su tono. Solo una verdad simple e implacable. Sabía que era un buen hombre. ¿Quién me trató como merecía ser tratado? Una pausa. A diferencia de otros. Melissa se rió fuerte y seca, un sonido que era todo menos feliz. ¿Bien? Él destruyó a Ethan. ¿Nos destruyó? No. Laura negó con la cabeza lentamente. Ethan se destruyó a sí mismo. Simplemente no querías verlo. Por un momento pareció que Melissa iba a discutir. Que iba a escupir veneno, como siempre había hecho. Pero entonces sus hombros se hundieron, solo un poco, y algo en su rostro, algo que Laura no había visto desde que eran niñas, se rompió. Una pequeña fractura, casi imperceptible, pero real. «Has cambiado», murmuró Melissa, más para sí misma que para su hermana. No fue una acusación. Fue un lamento. Laura no respondió. No era necesario. Porque ambos sabían que no se trataba de cambio. Se trataba de supervivencia. Y por primera vez, Melissa se miraba al espejo y no se reconocía. Afuera, la ceremonia continuó. Voces apagadas, ruido de un pañuelo al soplar, crujido de una silla. La vida, incluso en medio de la muerte, siguió su curso. Laura respiró hondo y sintió el peso del anillo en su dedo, un círculo de platino que simbolizaba algo más que una simple boda. Simbolizaba una promesa cumplida. Una batalla ganada no con gritos, sino con silencio. No con venganza, sino con paz. Alcanzó la manija de la puerta. «Vamos. Nuestra madre merece que estemos ahí». Melissa no se movió de inmediato. Sus ojos, antes tan seguros, ahora buscaban algo en el suelo, como si la respuesta a todo estuviera escondida entre las grietas del suelo. Luego, con un suspiro estremecido, asintió.
Cuando se marcharon, Daniel estaba esperando en el pasillo, con una expresión de discreta preocupación en su rostro. Sus ojos se encontraron con los de Laura, y ahí, en esos segundos, no hubo necesidad de palabras. Él lo sabía. Siempre lo supe. Mientras tanto, Ethan estaba apoyado contra la pared opuesta, su rostro era una máscara de furia apenas contenida. Sus dedos apretaron un vaso de whisky como si quisiera aplastarlo. Cuando vio a Melissa salir de la habitación, sus ojos ardieron con una pregunta que no se atrevió a hacer en voz alta. Pero Melissa no lo miró. Pasó de largo, sus tacones resonaban en el suelo con un ritmo que ya no era de victoria, sino de derrota. Y por primera vez en años, Laura no sintió la necesidad de seguirla. Ya no quedaba nada que demostrar. Porque algunas batallas no necesitan librarse dos veces. Y algunas victorias. Simplemente vívelos. La transformación, cuando llega, no es un rayo que parte el cielo por la mitad, es la lenta erosión de un acantilado, grano a grano, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que el suelo bajo tus pies ya no es el mismo. Melissa retrocedió como si la hubieran abofeteado. Los rasgos impecablemente dispuestos, esa sonrisa que ya había conquistado pasillos enteros, esos ojos que calculaban cada movimiento como piezas de ajedrez, revolotearon. El color abandonó su rostro en un segundo, dejando solo la desnudez de una verdad que había estado evitando durante años. Él todavía culpa a ese trato por la ruina de todo, susurró, más para sí misma que para Laura, como si las palabras ardieran al salir. Dijo que fue un sabotaje. Laura no se movió. No era necesario. La calma con la que respondió fue más desgarradora que cualquier grito. El sabotaje es perder millones cuando solo se sabe ganar con sonrisas y atajos. Pero Daniel no lo destruyó, Melissa. Ethan lo hizo solo. El silencio que siguió fue un abismo. Melissa la miró fijamente con los labios entreabiertos, como si su hermana acabara de arrancarse la máscara que se había pegado a la cara hacía tanto tiempo. «Lo sabías», acusó con la voz quebrada. «Te casaste con él sabiendo quién era». Aquí, Laura sonrió. No fue una sonrisa amable, ni siquiera un gesto de triunfo. Era el hielo que se forma en un lago en invierno, lo suficientemente fino como para romperse bajo el peso de una mentira. No, Melissa. Me enamoré de quién es él. El resto hizo una pausa, como si sopesara cada sílaba, fue poético. Las palabras cayeron como cuchillos. Melissa se hundió en la silla más cercana, como si sus huesos se hubieran convertido en plomo. La lucha a la furia, el orgullo que la había mantenido erguida durante años, todo se escurrió de ella como agua entre sus dedos. Cuando volvió a hablar, su voz era un hilo de seda desgarrado. No tienes idea de lo que es vivir con él. Todo lo que tenemos es dinero prestado. La empresa es una fachada. Él monitorea cada centavo que gasto, revisa mi teléfono, tragó saliva, no puedo respirar en esa casa. Laura se sentó frente a él. No como la hermana traicionada, no como la rival de toda la vida, sino como alguien que por primera vez vio más allá de la armadura. Atrás quedó la mujer que había exhibido a Ethan como un trofeo 6 años antes. Solo era una prisionera de sus propias decisiones, atrapada por los muros que ella misma había ayudado a construir. Entonces vete, dijo Laura, tan simplemente como si estuviera hablando del tiempo. No es tan fácil. Melissa se rió amargamente y se secó el rabillo del ojo con un gesto de impaciencia. Tienes el acuerdo prenupcial. Y yo, su voz se apagó, tendría que admitir que destruí todo por nada. Que arruiné a mi familia por un hombre que ni siquiera me respeta. Laura la estudió durante un largo momento. No con lástima, no con desdén, sino con una claridad que dolía más que cualquier juicio. No destruiste a nuestra familia, Melissa. Lo resolviste. Hizo una pausa. Pero algunas cosas se pueden arreglar. Otros, aprendemos a cargarlos. Los ojos de Melissa se encontraron con los de ella, brillantes y perdidos. ¿Me odias? Laura no respondió de inmediato. En lugar de eso, metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel amarillento, doblado y vuelto a doblar tantas veces que las líneas de los pliegues parecían cicatrices. Lo extendió. Melissa la abrió con manos temblorosas. La frase familiar de la madre saltó de la página, suave como una caricia. Si un día os volvéis a encontrar, recordad,
perdonar no es un regalo que le das a otro. Es libertad que te das a ti mismo. Los dedos de Melissa se cerraron alrededor del papel como si fuera el último salvavidas en un naufragio. Laura se levantó. Aún no sé si podré perdonarte, admitió, sin crueldad, sin dulzura. Pero puedo oírlo. El aire quedó atrapado en la garganta de Melissa. Esto es más de lo que merezco. Laura miró hacia atrás antes de abrir la puerta, sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa, pero casi. Sí, asintió en voz baja. E incluso. El porche de verano, la risa de la madre detrás de la cámara, el resto de la casa con sus encimeras de mármol, techos altos y muebles cuidadosamente seleccionados, todo parecía más un museo que un hogar. Y ella no se lo perdió. Su nuevo apartamento, un segundo piso sin ascensor en un barrio tranquilo, olía a polvo y limón cuando entró por primera vez. La alfombra estaba gastada, el grifo del baño goteaba y la única vista desde la ventana era la escalera de incendios. Pero era tuyo. El silencio no estaba vacío, era libertad. Conseguir un trabajo resultó ser más difícil de lo que imaginaba. Las glamorosas conexiones que alguna vez había mostrado como trofeo se evaporaron en el momento en que su apellido ya no estaba vinculado al de Ethan. Su CV era escaso, la mayor parte de su trabajo se había realizado entre bastidores, planificación de eventos, círculos sociales, galas benéficas. Antes construía redes, ahora, ella se estaba reconstruyendo. Las entrevistas fueron humillantes. Tropezó en los primeros porque estaba demasiado preparada y con un rendimiento deficiente. Rápidamente aprendió que el encanto no valía mucho cuando la cuenta bancaria estaba en números rojos y la ropa era de la temporada pasada. Un gerente incluso miró su dedo anular vacío y preguntó sin rodeos, entonces, ¿por qué cambiar de carrera a esta edad? Esa noche casi se da por vencido. Estaba sentado en el borde de la cama individual, con la cabeza entre las manos, cuando su teléfono celular vibró. Era un mensaje de Laura: sé que ahora mismo parece imposible, pero no estás sola. No fue dramático. No fue emotivo. Pero atravesó a Melissa como una espada. Se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de responder: ¿por qué me ayudas después de todo? La respuesta llegó en cuestión de segundos: porque todavía eres mi hermana. Y sé lo que es empezar de cero. Por primera vez en años, Melissa lloró. No por vergüenza. No por frustración. Pero por el tranquilo alivio de ser visto. Una semana después, consiguió un puesto en un centro comunitario local, coordinando talleres para mujeres que regresaban a la fuerza laboral. No fue glamoroso, pero fue real. Organizó eventos, manejó agendas y sin esperar, comenzó a escuchar las historias de otras mujeres, divorciadas, abandonadas, desplazadas. Mujeres que habían cometido errores y se habían reconstruido con uñas y dientes. Por primera vez, Melissa no se sintió sola en su lucha. Se sintió útil. Ella y Laura comenzaron a enviarse mensajes con más frecuencia. No todos los días. No profundamente. Pero fue algo. A veces un artículo divertido. A veces una fotografía de la antigua receta de su madre, escrita con letra temblorosa. A veces solo una palabra: hoy fue difícil. Estoy aquí. La confianza no se reconstruyó de la noche a la mañana. Llegó en pequeños momentos, cuando Melissa le envió a Laura una tarjeta de cumpleaños sin dudarlo, cuando Laura le pidió consejo sobre un evento benéfico que estaba organizando. Hilos finos cosiendo una costura rota. Una noche, Melissa recibió un pequeño paquete por correo. Sin remitente, solo su nombre escrito con una letra familiar. En el interior, un collar, una delicada cadena con un colgante, la letra E, la inicial de su madre. Y debajo una nota: ella creía en las segundas oportunidades. Tal vez sea hora de que lo intentemos. Melissa presionó el colgante contra su pecho, cerró los ojos y dejó que el silencio se instalara. Había perdido mucho, en parte por su propia culpa. Pero todavía estaba allí. Y por primera vez en años, creyó que podía superar sus errores. Empezar de nuevo no fue glamoroso. No fue rápido. Pero fue real. Y para Melissa, eso finalmente fue suficiente. La mañana en Chicago era tranquila, el aire estaba cargado con el aroma de las magnolias en flor.
Dentro de la modesta casa, Laura estaba parada junto a la ventana de la habitación del bebé, con una mano apoyada suavemente en la curva de su creciente vientre. Las paredes, pintadas en colores pastel, todavía brillaban con pintura fresca. La cuna estaba preparada, los diminutos calcetines doblados en los cajones que antes estaban vacíos. Un mueble de estrellas y nubes se balanceaba ligeramente sobre su cabeza, ajustado por Daniel la noche anterior. Podía oírlo abajo cantando en voz baja y desafinada mientras preparaba su segundo café. Sus vidas no eran ni grandiosas ni glamorosas. No era de esos que daban lugar a informes o chismes. Pero él fue amable. Estaba estable. Y eso fue todo. Durante años ella y Daniel lo habían intentado, esperanzas silenciosas, oraciones sutiles, pequeñas decepciones asimilaron con gracia. La noticia llegó sin previo aviso un martes cualquiera, un retraso, una prueba tentativa y luego ese momento en el que el mundo se tambaleó. Había llorado en la cocina mientras Daniel la abrazaba, silencioso y sonriente. El teléfono móvil vibró sobre la mesa de al lado. Era Melissa. Laura dudó un momento antes de responder. ¿Hola? Hola. La voz de Melissa salió un poco entrecortada, como si hubiera ensayado la llamada 3 veces. Acabo de escuchar la noticia del bebé. Laura sonrió y se sentó con cuidado en el banco junto a la ventana. Lo sabía bien. Un descanso. Entonces Melissa dijo. Felicidades, Laura. En verdad. Estoy feliz por ti. Las palabras no fueron exageradas ni dramáticas. Pero no era necesario que lo fueran. Por primera vez, Laura no escuchó celos ni actitud defensiva. Solo calor. Solo sinceridad. Gracias, respondió ella en voz baja. Eso significa mucho. Melissa volvió a dudar. No te quitaré el tiempo. Solo quería decir lo orgulloso que estoy de ti. Y espero que podamos hablar. Podemos, dijo Laura. Ya lo estamos. Intercambiaron algunas palabras más amables antes de colgar. Cuando Laura dejó el teléfono a un lado, dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. El tiempo no lo borró todo. Pero había suavizado los bordes lo suficiente como para que pasara la luz. Cogió el pequeño cuaderno de cuero que estaba en el estante junto a ella, el que había comprado una semana antes, sin saber aún para qué servía. Abrió la primera página y destapó su bolígrafo. Mi querido hijo, comenzó, no sé quién serás cuando seas mayor. No sé qué amarás, qué temerás, qué tipo de voz tendrás cuando rías. Pero sí sé esto, el mundo intentará quitarte cosas. La gente puede mentir, los planes pueden desmoronarse, puedes perder lo que pensabas que duraría para siempre. Y habrá momentos en que cuestionarás tu propio valor. Pero escúchame con atención. Se detuvo, la punta de su bolígrafo flotando sobre el papel. Puedes perderlo todo. Pero si todavía tienes tu dignidad, tu amor y tu verdad, todavía lo tendrás todo. Afuera, el viento arreció un poco y rozó la ventana con un susurro. Daniel llamó abajo y dijo que el desayuno estaba listo. Laura sonrió, cerró el cuaderno con cuidado y susurró a la habitación vacía. Estamos listos para ti. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creyó. Si el viaje de Laura despertó algo en usted, si hizo que sus puños se apretaran con rabia, si le hizo llorar o si le dejó una tranquila sonrisa de satisfacción en su rostro, entonces ahora es el momento de decir algo. ¿Habrías perdonado a Melissa? Habrían sido las palabras que no dije, o las que dije demasiado, las que cambiarían todo. Deja tu voz aquí en los comentarios. A veces es exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy para sentirse menos solo. Y si cree como nosotros que historias como esta merecen ser contadas, historias de fortaleza que se doblega pero no se rompe, de justicia que llega tarde pero llega, de familias que se desmoronan y luego se reconstruyen con cicatrices y amor, entonces no deje que esta sea la última. Suscribir. Porque hay más por venir. Y lo que hay detrás de la siguiente página, no querrás perdértelo.